Facebook, Twitter, TikTok o Instagram. Las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Los fraudes también están en ellas. Hoy, en Radar Ciberseguridad, hablamos de cómo protegerte. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hoy queremos hablar de fraudes, específicamente de las redes sociales, pero me gustaría, si quieres, partir de lo general, porque acaba de salir y hacerse público el dato de que 1 de cada 5 delitos ya son delitos tecnológicos. ¿Por qué vivimos en un entorno con tantos delitos tecnológicos y cuáles son estos delitos tecnológicos, algunos que conocemos y otros que no conocemos? ¿Cuáles son los más habituales y hacia dónde vamos en este mundo de la delincuencia tecnológica? Bueno, lo fundamental es que el delito informático es un delito transversal, es decir, abarca ya prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, los puede llevar a abarcar. Y aparte de eso es el componente internacional, donde muchas veces las investigaciones nos llevan hacia técnicas de cooperación, tanto a nivel policial como a nivel judicial. Delitos, nos encontramos que el 87,4% de los delitos que se cometen son fraude y dentro de esos hay diversas modalidades entre las que destacamos lo que son grandes delitos y luego son los pequeños pocos, es decir, delitos que son de cuantías inferiores pero que se cometen contra muchas víctimas, que pueden convertirse en delitos continuados o incluso delitos masa. En las redes sociales, que es el tema que tenemos hoy, ¿qué tipo de fraudes veis hoy que se están haciendo en las redes sociales? En las dos líneas, ¿no? En esta que decías de los grandes delitos y también en estas cosas más dirigidas, más pequeñas, más de ir poco a poco. Aquí es que hay una serie de conceptos que hay que tener en cuenta. Primero, las técnicas que utilizan los delincuentes de ingeniería social para, sobre todo, captar información. Para ello utilizan las redes sociales, pero también utilizan todas las técnicas de comunicación, correos electrónicos, llamadas de teléfono o incluso mensajes de texto. Con eso que consiguen, por un lado, conseguir datos, ¿vale? Las organizaciones criminales muchas veces funcionan como si fueran auténticas empresas, donde necesitan una materia prima, que en este caso son nuestros datos, que es el paso previo muchas veces a cometer el delito informático. Y sobre todo a la hora de captar esa información que les interesa, por ejemplo, con nuestros documentos de identidad que le podemos remitir por correo o a través de un archivo adjunto a una contestación que nosotros hagamos, o directamente en nuestras claves de usuario y contraseña, que muchas veces buscan. Entonces, todo eso les nutre a ellos de una capacidad para cometer este tipo de delitos y, sobre todo, conseguir unos beneficios económicos que al final es lo que buscan. Yo creo que es importante recalcar esto, ¿no? Porque a veces yo creo que seguimos con esta visión del pasado, ¿no? de los hackers de lo de school y todo esto, que más poética, entender que hoy, cuando habláis de estas organizaciones, hablamos de bandas criminales organizadas, sofisticadas y grandes generadores de dinero, que mueven mucho dinero y que esto les permite trabajar en muchos ámbitos. Sí, y bien nosotros diferenciamos lo que sería el ciberdelincuente individual, es aquel que hace todo lo necesario para conseguir los beneficios, y luego el entorno de las grandes organizaciones criminales que tienen su estructura y que incluso necesitan de mover el dinero, o sea, hacer todo lo posible para que nosotros no lo detectemos. Pero es que vamos a ir más allá. Hay un concepto que es el Crime as a Service, por ejemplo, en el cual los delincuentes lo que ofertan precisamente son productos utilizados única y exclusivamente para cometer los delitos. Venden software, venden sistemas, venden capacidades a los delincuentes para que puedan operar también en el fraude. O sea, el crimen como servicio, es decir, que puedes entrar en Internet para, sin tú ser un hacker muy sofisticado, contratar servicios, herramientas, prestaciones, ¿no? para Exactamente, y además a través de como hemos tenido la pandemia, hemos visto como muchas organizaciones que estaban dedicadas a tipos de estafa o algún tipo delictivo que les reportaba ciertos beneficios económicos, han visto una posibilidad en los delitos informáticos precisamente por el anonimato y las técnicas de anonimización. Han conseguido obtener muchos más beneficios y encima exponiéndose muchísimo menos. Como decíamos, los fraudes son cada vez más habituales en las redes, en todas partes. Como ciudadanos, ¿qué consejos dais desde la Policía Nacional para tratar de estar seguros? Es imposible, pero sí lo más protegidos posible ante este nuevo entorno en el que estamos. Sobre todo cuando recibimos cualquier tipo de mensaje, llamada, mensaje de texto, correo electrónico, es intentar comprobar la fuente. O si, por ejemplo, encontramos gangas en Internet, que hay muchísimas, hay muchas ofertas, sobre todo cuando hay determinadas campañas publicitarias y tal, o la época de Navidad, por ejemplo, el Black Friday, etcétera, tener en cuenta que tenemos que usar el sentido común. Nadie da duros a pesetas.
todas las gangas hay que tenerlas presentes en su justa medida y sobre todo el rastreo en fuentes abiertas, en los foros, que nos permitan determinar quién es el origen y sobre todo si esas ofertas son demasiado buenas para ser ciertas. Con lo cual podemos adoptar en base a esa pequeña investigación que hagamos en redes, con foros, etcétera, incluso consultando páginas como puede ser la de la OCU, como puede ser el INCIBE, etcétera, ver si nos están intentando defraudar. El ser también realistas en Internet, ¿no? Si ves una cosa que en la calle vale 100 y en Internet vale 1, pues a lo mejor es que evidentemente, aquello que parezca increíble probablemente lo sea. Hablabas también de la facilidad que tienen los criminales en este nuevo entorno, bueno, pues de mover el dinero, de borrar pistas, de ser más difíciles de capturar. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer cuando creemos que hemos sufrido un fraude en Internet? ¿Cómo contactar con la policía? ¿Cómo contactar con Guardia Civil? ¿Qué hacer cuando creemos que hemos sido víctimas de una estafa? Lo importante, siempre que creamos haber sido víctimas, podemos ponernos en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cualquier parte del territorio nacional. Lo suyo es ir a una dependencia y formalizar una denuncia, pero también tenemos los mecanismos a través de nuestras páginas web, incluso a través del Ministerio del Interior, en la que se pueden poner en contacto con nosotros indicándonos lo que le ha pasado y qué datos nos puede aportar para que nosotros continuemos la investigación. Para nosotros es fundamental que se formalice al final la denuncia, porque todos esos datos que nosotros intentamos contrastar nos permiten elaborar mejores informes, poner en conocimiento de los hechos la autoridad judicial y sobre todo iniciar los cauces tanto a nivel nacional como internacional para intentar identificar y localizar a los delincuentes y proceder a la detención e intentar recuperar el perjuicio económico que haya podido sufrir cualquier víctima. Es muy importante esto que decías y que también lo has mencionado desde el principio, de nacional e internacional, ¿no? Que cuando hablamos del crimen tecnológico, de los delitos en Internet, el ámbito parece que va mucho más allá de lo local y que hay muchísimas derivadas. ¿Cómo trabajan las fuerzas de seguridad del Estado en este ámbito global? ¿Cómo es esa colaboración y cómo es perseguir a un delincuente que puede estar en otro país, que puede estar en otro continente y que puede estar con jurisdicciones completamente distintas? Sí, partimos de la base que Internet no tiene fronteras, eso es fundamental, con lo cual los delincuentes aprovechan ese espacio, ese entorno para conseguir sus fines, con lo cual a nosotros en nuestras investigaciones es fundamental la cooperación internacional, tanto a nivel policial como a nivel judicial, y tenemos que establecer aquellos mecanismos que sean además lo más rápido posibles dentro de las dificultades para poder obtener información sobre, por ejemplo, otra base de fondos, sobre dónde pueden estar localizadas las IPs, etcétera. Siempre hablamos de tres tipos de investigaciones: la investigación tradicional, donde necesitamos localizar al delincuente y proceder a la detención, pero luego tenemos, por un lado, la económica, rastrear el dinero, dónde van los fondos fraudulentos, y luego la tecnológica, es decir, desde dónde se ha cometido el delito. Y la dificultad muchas veces es que podemos llegar a un equipo, un dispositivo, desde que sabemos que se ha enviado un determinado mensaje, pero hay que saber también quién está detrás de él. Con lo cual, esto se nos complica. Por eso la cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial, es importante, y por eso en todas las instituciones en las que participamos se está trabajando para que se acorten los plazos, los tiempos y sobre todo que podamos extender nuestra autoridad hacia cualquier país prácticamente donde se cometa el delito. Hablabas de esta visión, ¿no?, de seguir el dinero. Me acordaba de The Wire, la serie, ¿no?, que todo se basa en seguir el dinero, pero claro, en el entorno digital cada vez seguir el dinero es más complejo porque hablamos de criptomonedas, hablamos de bitcoins, otro frente más, ¿no?, en el que el delito está abierto y en el que entiendo que también dificulta vuestro trabajo. Sí, pero hay que tener en cuenta que siempre se habla de la criptomoneda como algo que es malo, pero bueno, finalmente es una transacción económica. Es cierto que fuera de los márgenes que establecen la mayoría de las legislaciones, evidentemente, y es una herramienta más que utilizan los delincuentes para imposibilitar que nosotros hagamos ese rastreo. Tenemos herramientas y además estamos trabajando para conseguir más y sobre todo para ser más eficaces y eficientes en ese sentido, y el rastreo de las criptomonedas evidentemente es más complicado, pero también se está realizando y al final es lo que tenemos: llegar donde está el dinero probablemente nos lleve donde está el delincuente. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con este mensaje de que los delincuentes cada vez va también en su trabajo, ¿no? Hacen más cosas más sofisticadas, pero que los cuerpos de seguridad del Estado estáis ahí también, igual que en las calles, en el entorno digital, e insistir mucho en esto, que igual que si te atracan en la calle vas a denunciar, si crees que has sufrido un fraude en Internet, es importante denunciar por defenderte tú y también por proteger al siguiente, ¿no?, que le pudiera pasar.
Sí, además es que para nosotros tener la denuncia y tener cuantos más datos se nos puede aportar sobre el presunto autor de los hechos, para nosotros nos va a servir. Y es verdad que muchas veces tenemos la sensación de que perseguimos al halcón milenario, pero no cejamos en el empeño. Está bien eso, ¿no? De que al halcón milenario también se le puede seguir. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Bienvenida. Estamos en este programa tratando de entender los riesgos, sobre todo vinculados al mundo de las redes sociales y a la capacidad de fraude que existe en estas redes. Y cuando hablamos de redes y de fraude, uno de los conceptos que siempre aparece es este de la ingeniería social. ¿Qué quiere decir la ingeniería social o de qué hablamos cuando hablamos de ingeniería social? Bueno, es un término un poco curioso, pero al fondo es manipulación de personas. A veces muchas personas cuando pensamos en estos temas de hackeo, de ciberseguridad, claro, lo primero que se nos viene a la mente son más portátiles, ¿verdad? Coding y todo eso. Pero al fondo, los hackers son muy buenos en entender la psicología de las personas. ¿Qué es lo que a ti, Jaime, te preocupa o te motiva? Y con eso usan todas estas diferentes tácticas para al final hacer que ellos puedan manipularte a hacer algo. Es decir, compartir un código, ¿verdad? de tu cuenta bancaria, darle acceso a una cuenta sin a veces darte cuenta. A veces cuando pensamos en ingeniería social, decías, ¿no? Pensamos en esos hackers del old school, ¿no? Los hackers clásicos, que eran famosos por esta capacidad de convencerte de casi cualquier cosa. Pero Sí. parece que las redes sociales han vuelto a poner de moda esta ingeniería social, porque ¿qué tipo de fraudes, qué tipo de cosas se pueden hacer los malos en las redes sociales para esto, ¿no? Para tratar de manipularnos, para tratar de engañarnos, para llevarnos a sitios donde no deberíamos ir? Sí, lo interesante de las redes sociales es que al final nos da a todos nosotros mucha confianza porque un hacker se puede pasar por otra persona en una cuenta, por ejemplo, de Instagram o por tus amigos, y lo que hacen es hacer un ataque un poquito más creíble. Pueden ir representando a otra persona o pueden, tú a lo mejor puedes pensar que es una persona o una empresa con la cual sueles hablar de día a día, si a lo mejor sin darte mucha cuenta. Y bueno, es una herramienta estupenda, ¿no? para los hackers, porque quizás antiguamente solo tenían email, SMS para enviar textos, y ahora tienen un montón de diferentes herramientas que pueden utilizar para convencernos. Hablabas de email, y cuando hablamos de email y fraude siempre nos viene a la cabeza phishing, ¿no? Sí. como uno de los conceptos clásicos. El phishing también está presente en las redes sociales. Cuéntanos un poco qué es el phishing y cómo aparece en las redes sociales. Sí, perfecto. Bueno, el phishing prácticamente va mucho con la ingeniería social. Puede ser un mensaje, a veces de urgencia, donde alguien te pide que hagas algo. Te pueden pedir que hagas clic en un enlace, que descargues un fichero o que compartas información. En general son esas tres cositas. Entonces, si pensamos en eso, nos ayuda a evitarlo también. Y con el phishing, al final, todos los hackers tienen un motivo. Puede ser robarte dinero, entrar en una cuenta, capturar información de ti para poder llevar a cabo otro tipo de fraude. Y en general, el phishing nos puede venir, como has dicho, ¿verdad?, en diferentes canales. Social media estamos viendo más y más que es un canal que convence mucho. Está presente. Y también, ¿no? A veces tenemos esa visión del phishing, vamos a decir, masivo, ¿no? De mails o de mensajes enviados a miles de personas a la vez a ver quién pica, pero cada vez también vemos más ataques dirigidos, ¿no? Y pensados muy sofisticados y muy capaces de fingir cosas para un público muy determinado, incluso para una persona muy determinada. Exacto, porque a veces en los settings, por ejemplo, de social media, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de información que compartimos ahí. Quizás algunas partes son muy públicas o en una foto se puede entender un poquito más de nosotros como personas, y quizás los malos pueden usar diferentes piezas como de nuestros perfiles para luego enviarnos un mensaje que nos convence o que pensamos que
que esta persona que nos está contactando, bueno, tendría que tener relevancia o sabe mucho de un tema o sabe mucho de mí. Y es lo que ayuda a hacerlo un poquito más creíble. Quizás siempre cuando contamos esto de los ataques dirigidos, la respuesta habitual es, ¿pero por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me van a atacar a mí? Pasa lo mismo con las cuentas de redes sociales. Uno de las cosas, ¿no?, de las que más hablamos últimamente es de estos intentos de hackeo de cuentas. La mía, que te lo contaba antes de empezar, por ejemplo, mi cuenta de Instagram, que me la han atacado varias veces últimamente, pero en el entorno vemos un montón de gente sin tener muchísimos seguidores, pues intentan hackearle la cuenta. ¿Por qué los hackers quieren nuestras cuentas que parecen que no serían muy atractivas? Esto es verdad lo que tú dices y lo has vivido. Hay varios diferentes motivos. Quizás si eres una pyme o tienes una empresa, puede ser porque a lo mejor si te roban la cuenta, saben que tu cuenta o tu negocio está todo alrededor de esa cuenta y que al final estarías interesado en pagar para recuperarla. Otro motivo pudiera ser que tienes un handle, un nombre, ¿verdad?, de una cuenta quizás muy en demanda, y a lo mejor te pueden robar la cuenta para usar eso y luego venderlos a otras personas. Entonces los motivos pueden variar mucho, pueden variar también para cometer fraude. Si yo me meto en tu cuenta, luego puedo ir contactando con todos los amigos, familiares para pedirle dinero. Y entonces esos son unos 3 ejemplos de razones en que puede pasar esto. Que puede que te secuestren tu cuenta ni siquiera por ti, sino por la gente que conoces tú o por la gente que conoce la gente que tú conoces. Exacto, ¿no? y nos puede pasar a todos. Sí. Por poner ejemplos concretos, que cuando hablamos de redes sociales, otra más, y quizás la más presente en nuestras vidas, y además en gente de muy distintas edades y de muy distintos estratos sociales, es WhatsApp. Llevamos años hablando de que WhatsApp tiene un montón de riesgos y muchas inseguridades, y parece que todos los años hay algún periodo en el que vemos que hay hackeos masivos de WhatsApp. ¿Por qué se hackea WhatsApp y cómo se hackea WhatsApp? Porque yo creo que también es interesante saber cómo trabajan los malos. Muy bien. Sí, bueno, la razón es igual que la de redes sociales, ¿verdad? Porque WhatsApp tiene varios contactos y cuando tú te comunicas con otro amigo, es muy evidente que tu amigo no va a dudar que eres tú, Jaime. Entonces, con eso pueden seguir un malo contactando con diferentes amigos o familiares para pedirle dinero o lo que sea. ¿Cómo se puede hackear WhatsApp? Bueno, WhatsApp tiene un feature que seguramente todos los hemos usado, donde si quieres mover una cuenta de WhatsApp de un móvil a otro móvil, te pide un código para poder hacer esa transferencia. Entonces lo que hace un malo, un hacker, es intenta de contactar contigo poniéndote una historia o una razón para que tú luego le pases un código que es necesario para hacer esta transferencia, que se lo pases al malo. Y con ese código le estás facilitando que ellos, en vez de que ellos puedan transferir tu cuenta a la cuenta suya. Entonces es una forma, pero hay varias diferentes tácticas también que se usan. Entonces es importante recordar en WhatsApp, como en todo lo demás, que no compartas claves, que no compartas códigos, que cuantas menos personas tengan acceso a ese tipo de cosas, mejor. Sí, y también otro consejo para poder evitar este tipo de fraude es aplicar el multifactor de autenticación, que es como una capa extra de seguridad que te permite tienes que poner otro código para poder hacer estos tipos de transferencias, entonces te lo protege un poquito más. Y sabiendo que es imposible estar completamente seguro, Sí. cómo gestionar claves, cada cuánto actualizarlas, cómo elegirlas, para a la vez mantener ese equilibrio, ¿no?, entre claves lo suficientemente robustas, pero que tampoco se te olviden incluso a ti, que es una cosa que a veces te pasa. Sí, bueno, el consejo principal para gestionar claves es que tengamos contraseñas largas, no tienen que ser complejas, solo largas. Entonces a veces pensando en una frase larga es una forma fácil de recordarla, pero sabemos que todos nosotros tenemos un montón de diferentes cuentas, entonces una buena práctica sería usar un password manager, un gestor de contraseña, donde ahí pudieras meter todas las contraseñas
y copiarla y pegarla de una forma muy fácil en tu móvil o tu portátil. Pudiera ser un buen consejo. Pero es interesante esto, ¿no? Que las contraseñas largas, aunque nos parezca difíciles de memorizar, siempre son más robustas y para hoy con tanta algoritmia, ¿no? Y tanta capacidad de generar claves, pues se lo ponen un poquito más difícil. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender algunos de estos riesgos y para darnos algún consejo para ver si seguimos resistiendo con nuestras cuentas. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Chao.